Ayúdenme en una pregunta que tengo, una inquietud. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios en mi vida? Porque yo oigo que se enseña que, hermano, hay que buscar la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y yo le dije, pero ¿por qué pregunta si eso está en la Biblia? Entonces le dije, bueno, vaya, búsquese allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque, hermano, a veces confundimos las cosas. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Bueno, ahí den cuenta. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Hermano, esa es la voluntad de Dios. Porque de la santificación, de vivir una vida en santificación, vivir una vida apartada del mal, apartada de fornicación y tantas cosas, representa tener todo la pista para que Dios nos permita levantarnos en vuelo y crecer y vivir en las alturas Entonces, la voluntad de Dios en nosotros es vuestra santificación. Y allí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, hermano, cuando usted se pregunte, Señor, ¿cuál es tu voluntad conmigo? Acuérdese que la voluntad de Dios para usted es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos la vida cristiana santamente. Santamente. Por eso no hay excusa para no vivir en santidad. No hay excusa, hermano. Y le voy a decir por qué no hay excusa para no vivir en santidad. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Porque estamos en el buen camino. Gloria a Dios. Estamos en el buen camino. ¿Usted sí cree que el Evangelio es el buen camino? Es el buen camino. Por eso el Señor dijo, Jeremías 6:16, parad los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas. Bendito el nombre del Señor. Hermano, estamos en el buen camino. Aleluya. Pero que no nos pase como a Israel. ¿Sabe qué dijeron cuando el Señor los invitó a ellos a reflexionar, a que hicieran un alto en el camino, en esa vida que llevaban apartado de Dios? Los invitó, hagan un pare, hagan un alto, parados allí, quietos en los caminos y miren, piensen y pregunten por las sendas antiguas. Porque, hermano, parece que a este tiempo posmodernismo, para muchos el evangelio es diferente. Ese evangelio del tiempo pasado, ese ya pasó de moda. No, el evangelio es el mismo. Y el fundamento es el mismo. Y lo más precioso, Dios es el mismo. Él sigue siendo el mismo. No hay evangelio moderno. No hay evangelio moderno, hermanos. El que se ha modernizado es el creyente. Y qué triste, hermano. Por eso en esta mañana hay una voz que dice, haz un par en tu camino, haz un alto y pregunta cómo es el buen camino, pregunta por las sendas antiguas, cómo es el verdadero evangelio.
iglesia. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Sabe qué pienso yo, hermano? Yo le digo, Señor, si me quiere dar agua blanca por aquí, déjeme por acá. Pero a veces tengo mis temores, a veces que Dios me manda a una iglesia en una ciudad. Porque parece que el modernismo en la ciudad se ha ido incrementando. Qué bendición, porque todavía nuestros pueblos se conservan todavía. Pero no me extrañen esto, hermanos. En el desierto quedaron una cantidad de hermanos frustrados y murieron en el desierto. Por no decir que fueron poquitos los que entraron. Preguntad por las sendas antiguas y andad por él. Y hallaré descanso para vuestras almas. Pero sabe, hermano, que nunca salga de nosotros lo que dijeron: no andaremos. Porque así dijeron ellos. Así dijeron los rebeldes: no andaremos. Hermano, Dios y nosotros, escuche esto para que no se lo olvide nunca. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Pero usted y yo sin Dios no somos nada. No nos lo creamos. No dejemos que el diablo nos engañe haciéndonos creer algo. No somos nada. Él seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo Dios. Por encima de lo que tú creas y pienses, Él seguirá siendo Dios. El dueño de esta iglesia, el dueño de tu vida. Ahora yo siento aquí. Algo está haciendo Él, algo está haciendo Dios en esta mañana. Suéltate en esta mañana. Tú no has venido a ser espectador en esta mañana. Tú has venido a ser oidor de la palabra. El espectador se olvida y no adora. El adorador en esta mañana. A él la gloria, a él la gloria, a él la gloria. Oh, bendito Dios. No andaremos. Pero qué bueno que en esta mañana alguien diga: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos. No hay excusa para no vivir en santidad. No solamente porque estamos en el buen camino, sino que tenemos el buen pastor. No que sea yo, no. Es que, hermano, tenemos el buen pastor. El buen pastor. ¿Sabe, hermano, que cuando escribía esto, he pensado, el Señor trae en mi pensamiento. Judas tenía el mejor pastor. Judas tenía el mejor pastor. Judas no tenía Hernandía de pastor, no. Judas tenía al Señor. Ahí a 24 horas. No era por internet, no era virtual, era presencial. La enseñanza de Jesús para ellos. Porque el Señor se iba aparte a enseñarle a ellos. La pregunta es, teniendo el buen pastor, ¿qué le pasó a Judas? Y sabe una cosa, que si al Señor se le descarriaron unos, Hernandía no era excepción. Pero el que se descarría siempre le echa culpa al pastor.
Pero sabe que no, la culpa es de la misma persona. Porque si creemos que la culpa es el pastor, entonces aquí la culpa de la situación de Judas fue el Señor, porque no lo enseñó bien, no le dio buena enseñanza, no hubo buena enseñanza los domingos. Por eso Judas, no, el problema fue de Judas, el problema fue de él. Porque es usted el que permite abrir el corazón a la obediencia a la palabra de Dios o a la desobediencia a la palabra de Dios. Es usted que decide. Y para confirmarle un caso, hermano, yo le pregunto a ustedes, ¿Dios creó diablo? ¿Dios creó diablo? No, Dios no creó diablo. Él se hizo diablo. Dios creó ángeles. Y el que se hizo diablo era un querubín protector, el que comandaba la alabanza, el líder de la alabanza en la iglesia, allá en el cielo, el que comandaba la alabanza al Señor. Era un líder con una creación especial, unos dones especiales. Yo le pregunto, en el cielo no había diablo. Ajá, y entonces, después lo que pasó, para que ese querubín protector armara todo un montaje para derrotar al Señor. Y si no había diablo, porque el problema ahora de esta generación es que todos se lo achacamos al diablo. Hermano, es que el diablo y el diablo llorando allá. Y alguien me preguntó al diablo, ¿hay diablo? ¿Y por qué llora? Que el evangélico todo soy yo. Hermano, no todo es el diablo. Hay que saber diferenciar. Es verdad que hay cosas que son artimañas del enemigo. Y gracias a Dios porque el Señor nos ha dado ese espíritu y tenemos discernimiento para eso. Y debemos saber cuándo hay una artimaña del diablo. Porque sí la hay. Pero hay cosas que no son del diablo. Hay cosas que son suyas. Hay cosas que son mías. Hay cosas que soy yo el que abro el corazón para ellas. El barrio donde yo me levanté era el más temible del pueblo. Ahí no entraba nadie, sino los mismos del barrio, porque todas esas bandas de delincuentes nos protegían a los que entrábamos. Y para ir a visitar a mi hermana, a Marlene, porque vivíamos en el mismo barrio, yo tenía que llevar moneda y darle a la gente. Y cuando ya pasaba la tarde, la noche, ya no, ahí va, y todo quieto porque ya lo conocían a uno. Y no dejaba que a uno le insinuara darle algo para que también fumara. Nada. Yo decidí que no. Yo decidí que no. Uno es el que decide. Por eso, hermano, nosotros tenemos el buen pastor. Porque la palabra que hoy se está predicando no es la palabra de la alcaldía, es la palabra del Señor. Él es el buen pastor. Aleluya. Y qué bueno que lo podamos decir, Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos la buena palabra. Amén. Porque, hermanos, si hay una palabra buena que sirve para algo bueno, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dijo el salmista. Aleluya, porque la palabra de Dios ilumina el pensamiento. Amén. Ilumina. Ella ilumina nuestro sendero, nuestro caminar. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos la buena palabra. Por eso cuando alguien, aleluya, se quiera extender al pecado y se acuerda de la palabra, aleluya, entonces la
y se aparta. Mire que la palabra nos ayuda. Pero se necesita alguien que la crea y la viva. Le crea a Dios. Bendito el nombre del Señor. La palabra es espíritu y es vida. Tenemos la buena esperanza. Porque la esperanza de esta iglesia no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. El apóstol Pedro dijo, aleluya, que según la gran misericordia del Señor nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, hermano, nosotros tenemos algo por seguir adelante luchando fieles al Señor, y es una esperanza viva en Él. No es una esperanza muerta. Amén, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería, aleluya, nuestra esperanza. En vano sería la predicación del Evangelio. Alabanzas al nombre del Señor. Sabe, iglesia, que los pastores fuimos constituidos por Dios para perfeccionar la iglesia, para perfeccionar a los santos. Porque, hermanos, solo los santos se pueden perfeccionar. Para que alguien se perfeccione en Dios, tiene que arrepentirse. Porque en una vida de pecado es imposible perfeccionarse para el bien. Porque alguien puede perfeccionarse en el pecado. Amén. O sea, el que está en pecado y se perfecciona en el pecado, cada día hará el pecado de una manera más profesional. Pero los que nos perfeccionamos en el Señor, cada día seremos mejor. Cada día seremos más excelentes. Hay que perfeccionarnos en el Señor. Por eso, hermano, mire, la Biblia dice que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que Él, sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los siglos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con una finalidad, a fin de perfeccionar a los santos. Gloria a Dios. O sea que la labor del pastor en una iglesia es perfeccionar la iglesia del Señor. Perfeccionar a los santos, entendiendo que uno también es iglesia, el pastor también es iglesia, y uno también se perfecciona en lo que uno mismo predica, porque la palabra es como espada de ¿qué? De dos filos, que aunque perfecciona para allá, es y da la vuelta y también perfecciona que está predicando. Y eso lo entendemos nosotros también. Por eso hay momentos, hermano, que uno mismo predicando se confunde de lo que Dios mismo le habla a uno. Alabado sea el nombre del Señor. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Cuando usted escucha el ministerio, no es la obra pastoral, la obra del servicio en la iglesia. El servicio del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos. Mire, hermano, aquí no hay excepción. Ese texto dice hasta que todos. No, aquí tenemos que crecer todos. Aquí tenemos que buscar la excelencia en Cristo todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto hay que perseguir. Este es un objetivo en la iglesia. Los pastores estamos para lograr ese objetivo. Bendito el nombre del Señor. Perfeccionar a los santos. Bendito el nombre del Señor. Escuche la palabra, perfeccionar a los santos. Ya usted y yo somos santos, porque hemos sido santificados, pero esa santidad hay que perfeccionarla. ¿Y sabe quién la perfecciona? El Señor. ¿Y sabe qué usa Dios para perfeccionarla? Su palabra. Amén. Su palabra. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Amén. O sea, hermano, la palabra de Dios sirve para perfeccionarnos a nosotros. La palabra de Dios sirve para perfeccionarnos. Por eso la usamos para enseñar, pero también la usamos para redarguir a algunos que tienen un pensamiento contrario. La usamos para corregir al hermano que se está torciendo, y tenemos que evitar que los ojos se salgan del camino, sino que sea sanado. La palabra de Dios sirve para instruir en justicia, y hay una finalidad, y es con el fin de que el cristiano sea perfecto. Sea. ¿Sí entienden? No dice para que el cristiano es perfecto, no, sea perfecto, sea. Futuro, sea perfecto. Porque el día que Cristo venga, debemos tener una perfección en Él. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.